Muy buenas noches, bienvenidos a este jueves 6 de julio. ¿Verdad, André? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo estás, Leo? Bien, bien. Me quedé ahí colgado el tan anhelado julio y bueno, me quedé ahí colgadito. Pensé que era junio. Bueno, me habíamos ubicar el día nomás, porque es julio ya, con todos los memes que hay, ya sabemos que estamos en julio, ¿no? Sí. ¿Todo tranquilo? Todo bien, gracias a Dios. ¿Usted? Tranquilo, todo bien. Acá un jueves más compartiendo juntos este programa tan lindo, Conectados a la Fuente. Este, preparados para el tema de hoy. ¿Qué tema, no? Sí, estaba leyendo el título. Y si no tuviéramos más tiempo. Eh, ¿Cuántas cosas se nos cruza por la cabeza de si no tuviéramos más tiempo? ¿Qué haríamos, no? Yo estaba leyendo justo Me encantó la promoción del programa, ¿no? En las redes que decía eso, decía, ya te has puesto a pensar si no tuviéramos más tiempo, ¿qué harías? Y ahí se te cruzan todas las cosas, ¿no? Porque, ¿quién no ha jugado eso una vez? Yo qué sé, de decir, si fuera, ¿qué haría? ¿Qué habré dejado para atrás? Me gustaría viajar, los sueños que dejé para atrás, o Claro, qué, yo qué sé, estudiar. Siempre se te vienen las cosas en la cabeza. Algunos pueden decir, todavía no me casé, o no, todavía no formé una familia, o todas esas cosas que se te vienen diciendo, bueno, ¿qué pasaría, no? claro. Y bueno, invitamos a la gente que está conectada, que pueda compartir el enlace. Estamos en vivo a través de YouTube, nuestro canal, @metanoia Uruguay, también a través de Facebook y también estamos en simultáneo a través de la radio. Volvimos con la radio, www.radiometanoiauruguay.com. Así que bueno, formas de escuchar y seguirnos hay un montón. Así que invitamos que puedas mandar el enlace vía WhatsApp y bueno, también participar a través del chat. Y así bueno, hacemos todos juntos esta noche tan linda. Agradecido también a Dios por la lluvia tan necesaria. Sí, gracias a Dios. Y bueno, que siga lloviendo nomás. Sí, que la necesitamos, la verdad que sí. Así es. ¿Te parece si arrancamos nomás de One? Arrancamos, Dale. arrancamos de una, si no nos vamos a quedar sin tiempo, ¿viste? No va a haber más tiempo. Sí, Bien para el tema de hoy. Bueno, les voy a empezar a compartir un poquito de cómo surgió esta idea de este tema, ¿no? De tratar este tema. Yo el otro jueves, cuando terminamos de hablar del programa del propósito y la misión de la iglesia, bueno, estaba yo desarmando todo acá, ¿viste? El mini set de transmisión que tengo acá. De pronto de la nada me vino esa pregunta a la mente, ¿no? ¿Y si hoy fuera el último día? Y yo dije, ¿y esto de dónde salió? Dije, ¿qué me... ¿Viste cuando te aparece algo te viene a la mente sin haber estado pensando nada? Y entonces me quedó resonando eso unos días. Y le pregunté a Dios, me están avisando que ya es mi tiempo. Le dije, ¿qué significa esto, Dios? Entonces le digo, ¿qué me querés decir con esto? Entonces, para no hacerla larga, hace un par de días, estaba mi lectura diaria de la palabra, me tocaba leer la palabra que hoy vamos a tratar, ¿no? Que era la segunda carta de Pedro. Y leyendo ahí, de pronto, ¡puf!, me explotó la respuesta en la cara. Leyendo dije, y ahí quedé impactada, como diciendo, esto me querías decir, o esto me querías llevar a reflexionar. Y yo digo, este va a ser el tema, le digo, porque era tan vívido y además que la forma que me apareció y que me habló Dios, ¿no? Que fue, para mí es nuevo, ¿no? Eso, pero la verdad que me gustó lo que me llevó Dios como decimos siempre, cuando nosotros preparamos un tema o algo, a lo primero que Dios trata es con nosotros mismos y después nosotros podemos compartir lo que Dios nos ministra, ¿no? Así que está. Pero sin más, vamos a entrar al tema, como dijimos. Y como habíamos dicho al principio, que quizás cuando vemos esta pregunta se nos viene enseguida en hacer ¿qué haríamos? Y bueno, haríamos las cosas que siempre dejamos para adelante.
como cumplir algún sueño, viajar, estudiar algo que siempre nos gustó, pero por diferentes cosas no pudimos, formar una familia. Eh, Desearíamos hasta estar el tiempo más posible con las personas que amamos, porque sabemos que se va a terminar, que, que es nuestro tiempo, ¿no? Acá en la tierra. Pero yo lo quería llevar no tanto a esas cosas, sino más bien a, a lo espiritual, ¿no? Como siempre estamos tratando de hacer, de desenfocarnos ya bastante, enfocamos nosotros durante todo el día, durante toda nuestra vida acá, ¿no? De nuestras cosas terrenales, el trabajo, el estudio, bueno, todo lo que nos lleva a vivir, ¿no? Que es eso también nuestra parte de la vida, ¿no? Pero yo más bien Dios me lo enfocaba en lo que es el espiritual, que es lo que nosotros tenemos que, que enfocarnos más cada día más, ¿no? En lo que Dios nos quiere llevar. Pido disculpas por la duda de que si me ahogo, porque estoy media con la alergia, entonces como que me cuesta inhalar la respiración. Pero con la gracia del Señor le va a salir. Aprontate un vasito con agua, ¿eh? Sí, ya tengo acá la botellita con agua, Ah, bien. por las dudas. Y bueno, un poco eso, que nosotros siempre estamos pateando la pelota para adelante porque nosotros no tenemos esa conciencia de que un día puede ser que sea el día que Dios ya había marcado para nosotros, que tenemos que abandonar este cuerpo, ¿no? Y yo creo que estas preguntas no nos quieren llevar a ponernos mal ni triste, como siempre vemos, viste, como que la muerte lleva a ese lugar oscuro de tristeza o de abandono, ¿no? Y nosotros lo que vamos a apuntar es llevarlo a ese el punto de revisión, de un balance de nuestras vidas, de cómo estamos como hijos de Dios y cómo está nuestra vida en cuanto a nuestra madurez espiritual. Si ya nos pusimos de acuerdo con el Espíritu Santo en dejar esas cosas que tantas veces que Dios nos ha tratado, que tenemos que dejar atrás, si estamos invirtiendo el tiempo en Él, con Él, en su palabra, en sus cosas, si ya perdonamos, si Él nos ha mandado perdonar y nosotros ya dimos ese paso, o ordenando nuestra vida espiritual, o a comprometernos a servirlo más, ¿no? Pero, ¿qué tal si ese ya lo voy a hacer, no llega nunca? Porque siempre estamos como retrasados. Ya voy a orar más, ya voy a leer más la palabra, ya como que la vamos tirando, ¿no? Como lo de otro de nuestras vidas, o sea, en lo espiritual somos así también, vamos pateando la pelota para adelante porque pensamos que no estamos conscientes que esto un día tiene un fin. O sea, nuestra vida acá en la tierra tiene un fin. Entonces, vamos ya entrando a lo que es la palabra, ¿no? De esta carta de Pedro, que es la segunda carta de Pedro. Pero vamos a empezar de atrás hacia adelante, porque así vamos a entender un poco de lo que está relacionado este tema, ¿no? Ahí va. Vamos a empezar por el primer capítulo en el versículo 12. Entonces acá Pedro nos dice: por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Hasta el 15 vamos a leer ahí. Bueno, y acá Pedro empieza recordando, ¿no? Nos habla de que él tiene una urgencia, una preocupación, una carga. Es más, dice
tengo la obligación, dice, de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Y ese fue el disparador de hoy, ¿no? Como Pedro acá nos recuerda que si bien a él acá nos dice que ya Jesús le había dicho que, bueno, que le quedaba poco tiempo, que ya era hora de partir y de dejar esta habitación pasajera. Me gustó esa frase que él dijo, que dice acá en esta versión que está buena, ¿no? Dice, en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Y a veces nosotros no le damos esa importancia de lo que dice ahí, ¿no? Que, o sea, más allá de nuestro cuerpo, nosotros sabemos que tenemos un espíritu que fue que Dios nos dio, ¿no? Y nosotros siempre como que le enfocamos mucho tiempo y mucha preocupación a nuestro cuerpo, a ese cuerpo que lo alimentamos, que está bien, porque para que el espíritu nuestro pueda estar, o sea, hay que cuidarlo, pero a veces nos enfocamos mucho en eso y nos olvidamos de la parte que está adentro, que es nuestro espíritu, que es la que en realidad es la que va a seguir con vida, porque es la que tiene esa promesa de eternidad, ¿no? No sé si querés aportar Sí, algo, Leo, mientras que busco. yo creo que está bueno lo que vas planteando, porque también nos va posicionando a nosotros como seres humanos, obviamente, ¿no? Y a veces nosotros miramos solamente la parte física, como bien vos recién lo decías, ¿no? Miramos cómo nos vemos, qué necesitamos. eh, por ejemplo, tenemos hambre, queremos comida, o sea, siempre apuntando a la parte humana, como quien dice, pero no podemos descartar de ninguna manera que nosotros somos también cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Sí, Para entender un poquito de qué se trata esto, en nuestras almas están todas las emociones, ¿no? Están todas aquellas cosas que nos hacen hasta pasionales, que a veces, porque hay personas que hasta incluso son bipolares y todo ese tipo de cosas. Bueno, es porque hay una función en nuestro cuerpo que está en alerta, que está pasando por una etapa de la vida, que está pasando por diferentes situaciones que, bueno, la llevan al odio, la llevan a tener rencor, la llevan a amar, la llevan a emocionarse, bueno, a vivir la vida de una manera muy pasional, por decirlo así. Pero también está la parte del espíritu, ¿no? Que esa es la que, a mi entender, también es la que más necesita. ¿Y cómo nosotros alimentamos nuestro espíritu? Ahí está el shaito, ¿no? Ahí está la cuestión de entender, bueno, ¿qué es lo que estamos alimentando? Estamos alimentando el cuerpo físico que necesita comida, que necesita vestirse, que necesita trabajar para generar dineros, ingresos. Está el alma, que está cargada de emociones, y está el espíritu. Y ese espíritu, ¿cómo lo estoy alimentando? A veces no nos detenemos para pensar que hay un espíritu dentro nuestro que necesita ser alimentado. sí. Y por eso está bueno entender cómo está compuesto nuestro cuerpo, ¿no? Sí, es bien como decís, tal cual como decís, Leo, que a veces nosotros siempre, por mismo en la palabra nos dice, ¿no? Que nos preocupamos por qué comer, por qué vestirnos, y a veces como que el diario vivir nos lleva a solo enfocarnos en eso y a olvidarnos de la parte más importante que es el espíritu, que va a ser el que regule todas esas emociones, o sea, va como regularizar esas emociones, como hablabas, viste, del alma, de todas esas cosas que a uno le pasa, que a veces es ordenar el espíritu y poder enfocarnos y cómo alimentar esa parte. Y a mí me parecía bueno acá en Pedro que nos enfrentaba también que con ese hecho de que el que puso el espíritu en nosotros, y dice, yo busqué en Santiago 4:5 que dice que Dios ama celosamente al espíritu que hizo morar en nosotros. Y ahí está hablando del espíritu, o sea, el espíritu de vida que Él nos dio a nosotros, porque sabemos que cuando está en minúscula está hablando del espíritu de nosotros, y cuando está en mayúscula está hablando del Espíritu Santo. Entonces, Dios nos ama celosamente, dice allí. Y acá Pedro nos enfrenta con ese hecho de que un día Dios nos va a decir, bueno, hasta acá, no hay más tiempo. O sea, nuestra vida terrenal, como decíamos, tiene un fin. Y nuestro espíritu es el que tiene eternidad. Entonces,
La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con ese tiempo que Dios nos está regalando, que nos está dando? ¿Estamos desperdiciándolo en cosas vanas, pasajeras, como siempre hemos hablado? ¿O estamos viviendo intensamente este tiempo que tenemos acá terrenal como si fuera el último día para Él, ¿no? Para el que nos creó. Pero nos lleva a esa pregunta, pero ¿cómo vivimos intensamente como si fuera el último día para Dios, ¿no? Y bueno, acá Pedro, si bien empezamos de atrás para adelante para enfocarnos a lo que era el tema, si ya vamos para un poco más para arriba, al principio, acá desde el 2, porque tal, en el primer versículo se hace la presentación de él, siervo y apóstol de Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Dice, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Dice, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia. Nos has concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Y acá podemos ver que en estos versículos Pedro nos recuerda lo que Dios hizo por nosotros, de dónde nos sacó, porque habla del mundo de la corrupción, y hacia dónde quiere llevarnos. Él quiere que nosotros logremos tener esa parte en la naturaleza divina, dice allí. Y acá, o sea, nos muestra, ¿no? De que lo que ha hecho Dios por nosotros, lo que, como decía, de dónde nos sacó y hacia dónde vamos. Y esto es muy importante para nosotros recordarlo. Por eso dice, donde leíamos antes, por eso siempre les recordaré estas cosas por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Porque a veces nosotros pensamos que estamos, como dice acá, ¿no? Afianzados, que estamos correctos, pero nos podemos olvidar de estas cosas. Es como algo que nosotros tenemos que recordar todos los días. O sea, levantarnos y saber qué hizo Dios por nosotros, de dónde nos sacó, dónde estaríamos ahora si Él no hubiera llegado a nuestras vidas y hacia dónde vamos. Como hablábamos del propósito de la misión nuestra, son las cosas clave que nosotros tenemos que saber y que tenemos que recordar todos los días de nuestra vida. Y acá Pedro es como esa urgencia que él tiene, como esa obligación que él tiene de recordarles, Señor, porque él está hablando a creyentes, no le está hablando a personas que no conocen a Dios, está hablando de personas que son maduras, que son creyentes, pero necesita que siempre refrescarle eso. Creo que es clave y nosotros es una clave también que nosotros tenemos que tener, porque es algo que a veces del diario vivir, de la locura de este mundo, de todo eso, como que a veces vos no tomás, no bajás la pelota y tomás conciencia de todo eso, de dónde, o sea, lo que ha hecho Dios, ¿no? Sí, y para añadir nomás, ¿no? La semana pasada lo hablamos, hay ciertas, la palabra, ciertos protocolos que nosotros tenemos que tener, así seamos cristianos o no. Yo creo que el ser agradecido creo que es una de las cosas principales en la vida del ser humano. Sí. Vos decías, bueno, que esto es para los cristianos, pero si vamos más allá de esto, me parece que en la vida nosotros debemos ser agradecidos con todo. Porque aunque no una persona diga, no, pero yo no creo en Dios, o yo no voy a la iglesia, o bueno, yo tengo otras creencias. De una u otra manera, la persona tiene que ser agradecida con la vida. Por todo, porque si nos ponemos a pensar, quizás hay más gente pasando mayores dificultades de las que nosotros pasamos. Y con ese simple hecho nosotros debemos ser agradecidos porque quizás a nosotros no estamos mirando lo que verdaderamente hasta quizás Dios nos sacó.
nos liberó, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? De quizás de enfermedades, quizás de problemas financieros, quizás de problemas en la familia, yo qué sé. Eh, Creo que el ser agradecido es una de las cosas fundamentales. Yo creo que también el ser agradecido te abre muchísimas puertas. Te hace presentarte ante la sociedad como una buena persona que habla muy bien de vos también, ¿no? O sea, creo que es una llave muy importante esta de ser agradecido. Creo que la vida también, creo que en la vida debemos ser agradecidos por todas las cosas que tenemos y aquellas que no tenemos también, porque no nos debemos olvidar, no nos debemos de olvidar que la vida es un proceso. No es que lo que yo quiero lo tengo, no es lo que yo anhelo lo tengo, no es que capricho que tengo lo voy atrás de él y lo consigo. Eso no existe. Vamos a tener frustraciones, vamos a tener negaciones incluso de personas que a veces nos contradicen las cosas que nosotros pensamos o queremos, pero de todas maneras nosotros debemos entender que la vida funciona así. Y no me quiero extender porque yo sé que vos tenés mucho material, pero viste que ya en el capítulo 4 habla de que somos partícipe de la naturaleza divina, ¿no? Sí, Pero también habla de que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la de los concupiscencia. malos, sí, Bueno, malos deseos tengo la misma. pero qué importante es entender esto. Hay tantas cosas que nosotros debemos de empezar a armar este rompecabezas. Cuando arrancábamos a hablar, hablábamos de cómo están compuestos nuestro cuerpo, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Pero también Sí, un orden en la vida normal de ser agradecidos. Pero también vemos que hay una gran diferencia en el mundo que nosotros vivimos y hay una gran diferencia en el mundo espiritual de Dios, para que se entienda, ¿no? En el mundo espiritual de Dios vamos a ver que hay muchísimas cosas que nos van a sacar montones de dolor de cabeza, para hablar en criollo. Pero en el mundo terrenal, en el mundo que vivimos, que estamos ahora, vamos a ver montones de cosas. Corrupción, maldad. A veces le echamos la culpa a los políticos de por qué mi situación está así. Y en realidad es buscar un responsable, pero en realidad tenemos que entender de que el sistema funciona así. Que el sí. político va a mirar por sus intereses y no por los intereses del pueblo, como quien dice. Porque es así, y funciona así, porque la corrupción funciona así. Y no hay banderas políticas, no hay no hay nada que nos libere de todo eso. O sea, sí, solamente Dios, pero digo, a lo que voy es que el mundo está lleno de corrupción. En todos lados. Política, laboral, yo qué sé. En todos lados. Y vamos a tener esa, como decías vos, ¿no? De esa diferencia de entre lo que nosotros nos dice en el mundo espiritual con el mundo, o sea, que vivimos, esa corrupción que también, o sea, nos va a llevar a un momento que vamos a tener que decirle que no a este mundo. Y ahí va a ser el momento que nosotros va a ser enfrentar nuestras creencias, ¿no? Porque hay momentos que uno tiene que decirle, no, mira, yo no voy a, por más que me diga, no sé, ponerle en un trabajo, te digan, mira, tenés que hacer esto, decir esto, mentirle al cliente, no sé cuánto, no sé cuánto. Y vos vas a tener que decidir. O sigo la línea de lo que me están diciendo por miedo a no perder el trabajo, o me voy a tener que parar y decir, no, no voy a hacer eso porque en mis valores y en lo que yo creo, eso está mal, eso es mentir, eso es engañar. Entonces, todo el tiempo estamos siendo confrontados y poniendo a prueba de lo que nosotros somos. O sea, nosotros tenemos que demostrar lo que somos, lo que creemos. Porque ¿qué pasa? Si nosotros bajamos la cabeza, entonces nuestra fe, nuestra luz, que, o sea, Jesús, nunca se va a ver, porque nos vamos a dejar llevar por el sistema, por lo que sea. Y así cosas mucho más grandes. O sea, eh, eh, es, es imposible. Nosotros estamos acá, como habíamos hablado, ¿no? Que somos de este mundo, pero no somos de este mundo. Pero en eso va nuestra, vamos a tener que todo el tiempo estamos decidiendo, todo el tiempo estamos contra
contra eso. En el mundo estamos, pero no podemos actuar como el otro, o sea, tenemos que siempre estar eligiendo entre lo bueno y lo malo, como dice la palabra, ¿no? Sí, sí. Que vos recién lo acabas de decir, es lo que este sistema también nos quiere imponer. A veces parece tan tonto de que nos proponen hacer cosas malas y nosotros vamos y lo hacemos porque si no podemos perder un trabajo, porque podemos... Pero en realidad, si vamos a esta comparación del mundo espiritual y el mundo del mundo de Dios y el mundo que el mundo que estamos viviendo, son totalmente distintos, porque el mundo de Dios te presenta que vos seas justo, te presenta que vos seas lo más transparente posible. Obviamente que podés tener errores inconscientes, ¿no? Pero nunca te va a proponer a que vos seas, perdón la expresión poca académica, dijera Kessman, ¿no? Pero nunca te va a proponer este mundo de Dios a que vos seas mala leche. Que en cambio el mundo secular, el mundo que nosotros vivimos nos propone ese tipo de cosas. Cuanto más malo sos, más fuerte te vas a hacer, porque nadie te va a pisotear, porque nadie te va a faltar de respeto, porque está la ley esa viste el uruguayo, el ventajero también, ¿no? Sí. Pero es eso lo que te plantea la sociedad de hoy. Defender lo indefendible. Cuánta gente hay cometiendo montones de disparates y hay que defender eso porque políticamente hay que defenderlo a como dé lugar. Y está mal. O sea, sí, o ideologías que te quieren implantar. Claro. Pero son cosas que uno en la vida tiene que tratar de ser lo más correcto posible, pero no porque vaya a la iglesia o porque cree en Dios o porque cree en algo, sino porque en realidad, si nosotros vivimos en este mundo de corrupción, como dice acá, estamos totalmente perdidos. Y así nosotros físicamente, naturalmente diga, pero si yo haciendo lo malo me va bien en la vida, está mal. El punto de comparación es horrible, pero está mal. Si nos va bien haciendo lo malo, está mal. Y la propuesta es que seamos justos, ¿no? O sea, lo más transparente posible. Mirá, ahora mientras que vos hablabas se me venía Daniel. ¿Te acordás del profeta Daniel y los amigos? Que el rey en esa época hizo una estatua gigante y le dijo que si no se inclinaban ante la estatua, lo iban a tirar Claro. creo que fue al pozo ahí De los leones. El león. Creo cuando fue bueno, a Daniel también le hicieron lo mismo cuando puso el decreto que no se podía orar sino o sea, no a otro dios que no a la estatua o algo así. Vos decís Sadrach, Mesach de Abednego. Ahí va, en esa época. Y ellos no se doblegaron ante ellos, a ellos no les importaba, o sea, si tenían que morir en el horno de fuego, porque el tipo dijo que si no hacían esto o lo otro, iban a perder la vida, a ellos no les importó, ellos dijeron, yo prefiero seguir a Dios como él quiere, total, si Dios me va a salvar, y si no lo hiciera, si no me salvara, yo no lo voy a hacer, yo voy a seguir creyendo en Dios y voy a seguir poniendo en práctica lo que creo y lo que es Dios para mí, o sea, y salvando la distancia, ¿no? A nosotros nos pasa eso, como decías vos, nos está pasando. Y bueno, esa es la decisión nuestra. ¿Qué vamos a decir? ¿Vamos a agarrar el sistema y vamos a hacer como dice el sistema? ¿O nos vamos a parar y vamos a decir, no me importa lo que diga, yo creo en esto y se me tiene que pasar lo que me tenga que pasar? ¿Por esto? Bien, vamos al frente, vamos al pozo de los leones, al coso del fuego, al horno del fuego, no sé. Bueno, y para resumir la historia, ¿no? O sea, no era la idea hablar de esto, pero entraron al horno de fuego y dice la propia Biblia que ni siquiera olor a humo tenían. No, ni nada, no le podía creer el rey de ese momento. Yo ahora ni me acuerdo. No me acuerdo ni dónde está ahora, pero es una historia que está en Daniel mismo está, me parece. Sí, pero del número. Capaz que alguno puede ayudarnos ahí. Por lo menos para que quien vaya a ver, quien quiera conocer más de la historia, que vaya y lo lea, ¿no? Ya tienen una excusa para ir a leer, che.
Claro. Ya le dimos ahí. ¿Para qué dice Daniel? O sea, aprovecho a saludar a, bueno, a la gente que ha escrito y bueno, a aquellos que están viendo y que todavía no escribieron, que escriban, ¿no? Laura Paredes, buenas noches, nos está acompañando desde Facebook. Marta Irigoyen, buenas noches. Marta, Lorena, Camila, Lorena y Camila, madre e hija. Se fusionaron ahí. Gracias por el mensaje que compartieron, ¿no? Y Martín Maidana también me escribió que estaba siguiendo la transmisión. Y bueno, algunos más que estén por ahí en la vuelta. Saludos también. Compartan la transmisión. Mira, el horno en llama está en el capítulo 3 y el de El foso de los leones con Daniel está en el capítulo 6, por si después lo quieren leer. Están ahí cerquita uno de otro. Está, sí, a 3 capítulos de distancia. Claro. Pero qué loco, ¿no? Pero, sí. Viste que nosotros a veces pensamos que son cosas que a nosotros nos pasan, pero en realidad ya hay cosas que están ahí para que nosotros lo tomemos como ejemplo, ¿no? Que no somos los primeros que nos va a pasar esto, ¿no? Pero sabes que yo estaba pensando, ¿no? ¿Te acordás que nosotros hablábamos acerca de esto que nos encanta a nosotros, el libro de Hechos y la iglesia, cómo se formó, que cómo vivían ellos, ¿no? En comunidades, tenían todas las cosas en común. Nos ponemos a pensar de, bueno, ahora justamente de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, la historia, ¿no? De que lo metieron en un horno de fuego, el otro que lo metieron con los leones, no sé, Noé, que Dios le dijo que haga un arca cuando ni siquiera había llovido, yo qué sé, Abraham cuando Dios le pide a su hijo, un tipo que tenía no sé cuánta cantidad de años y naturalmente parece que ya era viejo y no podía tener hijos. Sin embargo, Dios le dice, mirá, andá porque vas a tener un hijo y cuando lo tiene el hijo Dios se lo pide como sacrificio, o sea, cosas locas, ¿no? Me acuerdo cuando Pedro camina sobre el agua, ya hemos hablado de esto también. Todas historias que quizás hoy en día nosotros no la vamos a vivir. Yo no me imagino caminar por el Río de la Plata, no me imagino. Y tampoco entendería la necesidad de poder hacerlo. O sea, descarto esa posibilidad porque no tendría yo la necesidad de hacerlo. Así como tampoco, no sé, que Dios me diga construir un arca porque, no sé, no es la necesidad de hoy en día, pienso yo, o no entendería cómo Dios estaría funcionando. Pero de todas maneras, la vida misma nos va llevando quizás a no caminar por las aguas, quizás no a construir un arca o quizás no meternos dentro de un horno de fuego. Pero sí la vida nos va llevando a desafíos como estos, a que cuando nosotros tengamos que de repente abrir nuestra boca y hablar de Dios, cuando el mundo te diga, no, callate, estás loco, estás regalado, ¿cómo vas a hablar de Dios vos siendo tan joven? Eso es para los viejos. Pero justamente en los pequeños detalles que nosotros estamos viendo, es justamente cuando realmente nosotros estamos poniendo en práctica lo que de repente vivieron estos históricos de la Biblia. Porque es muy fácil nosotros en el siglo que estamos, en el año que estamos, negar a Dios. Me da vergüenza, soy tímido. ¿Cómo yo voy a hablar de Dios y cómo yo voy a decir que voy a la iglesia? No, estás loco, eso para los viejos. ¿Por qué? Si yo en ese lugar disfruto, si yo en ese lugar aprendo, si yo en ese lugar aprendo a corregir mis errores también. Si yo en ese lugar soy entrenado, si yo en ese lugar tengo personas que me aman, personas que me dicen, dale para adelante porque vos podés, porque aunque la sociedad te desprecie, hay un Dios que te ama. Aunque la sociedad te trate mal, acá en la familia de Dios vas a recibir el amor que necesitas. Y veo este tipo de cosas. No me veo caminando sobre el mar naturalmente, pero sí veo muchísimas cosas que en realidad el correr de la vida te lo va dando. Es como ahora. Sí. Ya terminó. Todo el mundo preocupado por el agua. Y si el agua termina, ¿qué hacemos? Porque digo,
También, cuando vino la pandemia, todo el mundo preocupado porque nos podíamos morir. Y gente que murió, y es verdad. Pero, ¿y quién nos da la paz y la tranquilidad de decir, bueno, que pase lo que tenga que pasar? Pero si mi vida está en las manos de Dios, tranquilo, ¿no? Sí, y ¿sabes qué, Leo? Con eso que hablas de las pandemias y la sequía ahora, se dan cuenta que no tienen el control de nada. Ujú. Y ahí es como que se ponen nerviosos, porque se dan cuenta que nosotros no tenemos el control de que si llueve o si pasa algo de nuestras vidas, que viene una pandemia y tal, y te podés morir, o sea, no, y no se puede hacer nada, porque en la pandemia hasta los más ricos no podían hacer nada, se morían igual que un pobre, o sea, es lo mismo, ahí se dan como la vulnerabilidad del hombre, ¿no? Y ellos no reconocen que hay algo más, pero como que se dan cuenta que se le escapa de sus manos, ¿no? Se le Sí, sí. escapa, la sequía se le escapó de su mano, la pandemia lo mismo, entonces ellos se dan cuenta de que pasa algo, ¿no? Claro, y capaz que la persona que nos ve ahora dice, pa, pero ¿y cómo podés decir eso con tanta liviandad? Seguramente a vos no te pasó nada. Y seguramente a mí no me pasaron cosas como a mucha gente le pasó. Pero te aseguro que si querés saber más de mi historia, te puedo hablar un montón. Cuando arranca la pandemia, ya así te hago breve, ¿no? Cuando arranca la pandemia nosotros perdemos un embarazo. Ya de pique. Y vos decís, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está eso que vos tanto crees? Y bueno, Dios trajo tanta contención y tanta consolación que no solo nos trajo paz y nos trajo armonía en la familia, que ya la había, ¿no? Pero digo, a Fabiana más que nada, que es la que más sufre, la que más podía haber sufrido en esto, porque es la mujer que lleva en su vientre un hijo, Dios le trajo una paz que nunca en la vida lo había experimentado. Y hoy en día, ya en el 2023, nos regaló una hija hermosa, ya con 7 meses de vida, y yo qué sé, solo Dios pudo haber hecho ese tipo de cosas, ¿no? De que cuando todo el mundo está en temor, de por qué va a pasar esto y por qué Dios, y yo qué sé, Dios permite montones de cosas para que nosotros también entendamos que nuestra vida es vulnerable a todas las cosas eh, naturales. Pero cuando Dios está en medio de todas las cosas, tranquilo, pase lo que tenga que pasar. Pero estate firme que si nuestra mirada está puesta en las cosas de Dios, nos despreocupamos totalmente de todas las cosas, ¿no? Esa Sí, como una de las tantas cosas que nos han pasado, ¿no? y ahí, o sea, como hablabas vos, ahí Dios fortaleció más la fe de ustedes también. Pues una Claro. forma también de conocerlo a él, de saber que, como dice, mirá, para hacer un avanzar un poquito más y no quedarnos sin tiempo, como Sí, sí. decíamos, viste que en el 5 dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, le harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitar que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Y después dice en el 10, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Y si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se le abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acá, o sea, él no está hablando de cómo nuestra fe, que, o sea, nos dice que nos tenemos que forzar, dice, esfuércense. Y yo pensaba, cuando hay buscaba, ¿no? La palabra esfuerzo, es una acción que uno tiene que emplear con una fuerza física para tener un resultado. Y yo decía, si tenemos que esforzarnos es porque va a haber una resistencia, ¿no? Y bueno, y eso me llevaba a que, como dice la palabra, ¿no? Que estén siempre alertas y oren porque
para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y otro pasaje dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, dice en Gálatas 5:17. Les polía ahí el Gálatas. Pero, o sea, acá nos está recordando Pedro, que nuestra fe no nos tenemos que quedar solamente con el hecho de que Dios nos dio la salvación, o sea, y, y quedarnos con eso, que nosotros somos salvos, que recordando también que nuestra salvación es por gracia, pero Él nos está llamando y nos está diciendo que nos esforcemos por madurar espiritualmente, que nosotros anidamos a esa fe, no nos podemos quedar solamente con la fe del inicio, o sea, la fe de decir creo en Dios, o sea, ahora creo en Dios y voy a ser salvo, y quedarnos con eso, o conformarnos solo con eso, sino es que acá nos está llamando con todo esto de añadir a la virtud de entendimiento y así, hasta tener una devoción a Dios, el afecto fraternal y amor. Estas cualidades nos hacen acercar más, dice, al crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice más, nos evitará que seamos inútiles y improductivos, porque si nosotros nos quedamos solamente con la fe, como dice acá, va a llegar un tiempo que vamos a ser cortos, porque solamente nos vamos a estar enfocando, como hablamos siempre, ¿no? De nuestra vida, de nuestro entorno, de las circunstancias de esta, y hasta podemos llegar a debilitarnos y hasta olvidarnos de dónde Dios nos sacó, como hablábamos al principio, ¿no? Por eso es importante de que nosotros tomemos la conciencia de que es importante que nosotros invertamos tiempo, como siempre estamos hablando, ¿no? De lo espiritual. De esto, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de tener una relación con Dios. O sea, acá Pedro nos está recordando, nos está llevando a la memoria de que por qué eso es necesario. Y si nosotros lo llevamos rápidamente, por ejemplo, cuando somos niños, nosotros vamos a la escuela, tenemos un proceso. Entramos de primero a sexto, bueno, ahora lo cambiaron un poco, pero allí nos dan los conocimientos, la enseñanza, pero si no las practicamos, a la larga nos olvidamos. Es como cuando te enseñan en la escuela a leer, pero si vos vas a la clase, te enseñan a leer, por ejemplo, y vos no vas a tu casa y después llevas tiempo de practicar leyendo, así nunca vas a poder leer, o sea, bien. No vas a aprender, porque solamente te vas a quedar con esa primera enseñanza, ese primer conocimiento, pero vos lo tenés que esforzarte. Lo que pasa es que cuando uno, o sea, yo lo veía hoy como, como la salvación es por gracia. Dios te da la fe, porque es Él que te da la fe para que creas en Él. Es como que nosotros nos acostumbramos a recibir, a hacer como que todo es muy fácil. Pero nosotros tenemos que esforzarnos. Sí, es un regalo de Dios, o sea, la fe Él nos la da para que creamos en Él. La salvación es por gracia, no es por obra. Pero lo que se trata de la madurez espiritual nuestra, nosotros tenemos que colaborar. No es que el Espíritu Santo nos lo va a dar todo en plato de bandeja servido. Nosotros tenemos que ponerlo de nosotros. Porque si yo me acordaba también del ejemplo de Jesús cuando era un niño, y Jesús era quien era, ¿no? Siendo quien era, se esforzaba en aprender, iba a la sinagoga, pasaba tiempo ahí preguntando, estudiando, o sea, y como dice la palabra, él iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, para Dios y con todos los hombres, dice. ¿Y por qué nos hace pensar que eso va a ser diferente con nosotros? Es como que nosotros pensamos, es por gracia la salvación, lo tomamos muy, no sé cómo decirlo, muy light a veces, como que nos descansamos, ¿viste? Y vos decías hoy, por ejemplo, en Hecho, eh, la iglesia primitiva recibió el Espíritu Santo, lo esperó, pero no se quedaron con eso. No dijeron, ahora tengo el Espíritu Santo y se quedaron ahí descansando, siguieron juntos orando, leyendo la palabra, yendo al templo,
o sea, creciendo. Es eso lo que acá creo Pedro nos está diciendo, que tengamos que todo el tiempo recordar que nosotros estamos corriendo esta carrera, pero que tenemos un tiempo limitado. O sea, un día Dios nos va a decir, bueno, Andrea, este es el tiempo se te terminó el tiempo. Y yo que en ese momento, ¿qué le voy a decir? Ah, no, pero no, porque yo tengo cosas que resolver, porque todavía no soy madura o no hice lo que vos me quisiste. O sea, tu tiempo es vos lo tenés que hacer en este tiempo. Entonces está bueno que nosotros eh, podamos ser responsables, como dice Pedro ahí, y recordar siempre que esto es algo que empezamos en este mundo, pero lo vamos a continuar en el otro. Pero lo que tenemos que hacer acá, lo tenemos que hacer acá. O sea, y no va a haber más tiempo del que Dios nos va a dar, ¿no? Claro, vos sabés que incluso lo dice acá, eh, eh, la- lo interesante de todo esto es que necesitamos madurar, necesitamos dejar de ser como niños y madurar en todos los ámbitos de la vida. Me quedé pensando también en cuando estábamos hablando acerca de ser agradecidos, ¿no? De una persona que no es agradecida, como que no está bueno. Y que no miremos nuestras condiciones, cómo nos vemos para recién ahí empezar a agradecer. Tenemos que ser agradecidos siempre, ya por la vida, por la familia, por todo lo que tenemos y lo que no tenemos. Pero una de las cosas que me quedo pensando también es que a veces a una persona cuando le va mal en la vida, muchas veces quiere justificar diciendo quizás sea un pecado que yo esté pagando. Quizás el resultado que estoy obteniendo de lo que yo esperaba es malo porque no sé, como repito, o sea, la única palabra que me sale es esta. Quizás sea un pecado que yo esté pagando, pero lo que entendemos acá que está escrito no funciona así porque en realidad nuestros pecados ya fueron perdonados por la muerte de Jesús en la cruz, porque Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros en la cruz. Quizás suena un poco religioso, quizás suena un poco de esto que ya venimos hablando, pero en realidad es así. Nosotros no tenemos que vivir condenados por un pecado. Jesús ya nos hizo libres, ya olvídate. Obviamente que lo que propone la palabra de Dios es que nosotros, a través de que vayamos madurando en entendimiento y en carácter y en todas las cosas, nosotros ya como que los malos hábitos los vayamos descartando de nuestra vida. O sea, esto es un proceso, no es que yo de un día para el otro voy a ser una persona que no soy, o sea, no existe. Pero sí que haya una madurez, que haya un entendimiento, de que no seamos más inútiles en esta vida, pensando de que está todo mal y que está todo podrido. Maduremos en entendimiento por sobre todas las cosas, pero también en hechos, ¿no? Y esto, o sea, si crees que porque te va mal es porque es un pecado que estás pagando, no hay pecado por qué pagar. No tenemos que pagar ningún pecado. Justamente, repito esto, Jesús ya pagó el precio por nosotros, ya pagó nuestros pecados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a nosotros? Pues bien, derramar nuestra vida en los brazos de Dios. Entregarnos a Dios por completo. ¿Y qué significa entregarme a Dios por completo? Cambiar mi forma de vestir, cambiar mi forma de hablar, cambiar mi forma de pensar, cambiar mis patrones, esas cosas que yo ya aprendí. Y probablemente algunas cosas tendremos que modificar, pero no se trata de cómo me visto, cómo hablo, cómo pienso hasta incluso. Sino se trata de que una vez que conocemos a Dios, ya automáticamente así nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas van a cambiar, porque en realidad Dios nos va dando instrucciones. ¿De qué manera? Y a través de la Biblia, a través de leer acá. Hay cosas muy sencillas que la Biblia mismo lo está diciendo, ¿no? Acá después en el 6, al conocimiento añade dominio propio, al dominio propio añádale constancia, a la constancia, mira esto, a la constancia añádale servicio a Dios. O sea, no está en el primer lugar siquiera el servir a Dios, ¿no? Pero No. al servicio a Dios añádele afecto a sus hermanos en Cristo. A esos afectos añádele amor. Y si de todas estas cosas
estas cosas están presentes en la vida y aumentan, entonces no serán gente inútil. O sea, creo que esto para cualquier persona que lo lea, o sea, es una instrucción buenísima. Porque está todo ahí, no tenemos que ni siquiera cambiar ni modificar nada, está todo escrito ahí. Está bueno. Y sabiendo esto, como decías vos, que esto es un proceso, o sea, no es que nosotros, además, esto lo que está diciendo acá Pedro, no lo está diciendo que nosotros lo vamos a tener que hacer solos, sino que o sea, el Espíritu Santo va a estar obrando con nosotros nomás tenemos que creer, pero también tenemos que esforzarnos, como dice ahí. Y, y lo más importante que quería ya compartir al final, es que Pedro, viste, en el 16, a partir hasta el 20 que habíamos leído, no habíamos leído, pero está, ahí dice, del 16 al 20, él nos explica de que por qué él cree en Jesucristo, porque él lo vio, no son, dice acá, mira, rapidito, que no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. O sea, lo que Pedro nos está contando todo acá, porque es para él tan vívido lo que él vivió, que nos lo está transmitiendo, que él lo vio, que no fue una historia, que esto es lo que está escrito. Es más, en el 20 dice que toda profecía, dice, ante todo tenga muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha venido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. O sea, él lo que nos está transmitiendo es lo que él lo impulsaba en la vida porque él lo vio, él lo vivió. O sea, no es que siguió un cuento. Nosotros, para nosotros mismos, este libro no es un cuento, no es un cuento que nos inventaron. Para nosotros, la fe es la fe que Dios nos abrió los ojos a esa fe, y es el mismo Espíritu Santo que nos convence de aquello que Pedro vivió en ese momento. Por eso nosotros podemos estar hablando acá así, porque si no estaríamos hablando de algo que no entendemos. Y creo que esa urgencia que tenía Pedro de transmitir en esa carta, para que en ese tiempo que estaban leyendo, es la urgencia que nosotros tenemos deberíamos tener hoy en día. Es como que hablábamos la otra vez lo de la iglesia, el propósito. Creo que en la mitad del camino, en algún momento, nosotros perdimos esa urgencia de decir, o sea, esto es real, esto es verdad, Jesús va a volver. Por eso creo que la iglesia de hecho, como hablábamos, ellos pensaban que, así como, ¿te acordás que ellos se quedaron mirando que ascendió Jesús? Y ellos se pensaban que ellos en su vida iban a volver, y Jesús iba a volver. Entonces ellos tenían una urgencia, que iban, predicaban y se movían y vivían intensamente, apasionadamente, porque ellos pensaban que en ese era el momento donde Jesús iba a volver. Y creo que eso con el tiempo nosotros y la iglesia lo perdió, porque es como que va a haber más tiempo. Y creo que hay una cuenta regresiva que estamos viviendo y tenemos que estar atentos a eso, que nuestra vida va a tener un límite acá, pero también que un día va a volver Jesús. Y tenemos que estar pronto, tenemos que vivir como eso, estar alerta, atento, vivir intensamente nuestra fe, estar leyendo, aprendiendo, no sé, lo que podamos hacer, pero vivir con eso adentro, esa urgencia que tenía Pedro, contagiarnos nosotros, ¿no? Exacto, André. Y sí, yo los ejemplos que daba de todo, ¿no? De Daniel, de Abraham, de Noé, de todo, es justamente lo que vos acabas de decir. No creamos que todo lo que está escrito acá es un libro de cuentos. Son historias reales que acontecieron y que hoy nos van a enseñar a nosotros a ser un poco más sabios a la hora de tomar decisiones y todo. O sea, esto es un manual para nosotros poder entender muchísimas cosas que vivimos y otras cosas que vamos a descubrir. Y Dios es tan maravilloso que siempre es claro en todo, ¿no? Y si no entendemos algo porque estamos leyendo y no lo entendemos, van a aparecer personas que nos van a hablar de manera clara y se va a salir a la luz mucho entendimiento, ¿no?
Sí. Déjame saludar a Andrés Semencín, que está también siguiéndonos. Saludamos, dice que está estudiando para un examen. Así que bueno, gracias porque se hizo un tiempito ahí para estar acompañándonos. El lunes va a estar con nosotros también, junto a nuestro licenciado en psicología, Daniel Pais. ¿Algo más, André? Estamos ahí en el final. No, creo que ya creo que quedó todo expuesto, ¿no? No sé si. Ahí va. Mañana, a partir de las 21:30, estamos con Fabi. Vamos a estar trabajando sobre el libro de Gálatas, ya en el capítulo 5. Nos queda 5 y 6 y ya terminamos con Gálatas. En esto tan apasionante que es entender de que Jesús ya pagó el precio por nosotros y no tenemos ninguna cosa más que añadirle a esto. La ley ya quedó en el pasado, hoy vivimos por gracia. La salvación es gratis, el reino de Dios es gratis. No hay economía que pague nada por nada, porque en realidad ya está saldada la deuda. Como dice mi amigo Lucas, nuestra deuda él canceló. Así que bueno, Ande, te agradezco una vez más por tu tiempo, por preparar esto tan lindo que es poder conectarse a la fuente. Y nada, nos estamos reencontrando pronto. Bueno, no, fue un placer y nos vemos el jueves si Dios quiere. Chau, chau. Bueno, nos despedimos. Chau, chau, que pasen muy bien.